Ok. Bueno, son las 9:03 de la mañana. En virtud de los tiempos, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Mi nombre es Natalia Zúñiga, soy directora de Marketing y de Comunicaciones de Randstad. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar, un nuevo escenario laboral, teletrabajo y COVID-19, ¿qué rol juega la productividad? Les doy las gracias a todos los que nos acompañan hoy día y que se dieron un espacio en su agenda para abordar una temática que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país, como lo es la productividad, en donde, no sé si todos coincidirán conmigo, pero esta es una apreciación personal, normalmente siempre lo dejamos como en manos de otros, ¿no? Del Estado, de las instituciones, de los gerentes generales, de los jefes, pero bien distinto sería el escenario si es que cada uno de nosotros, dentro de su ámbito de gestión, pudiese aportar al crecimiento de la productividad. Sin duda no seríamos uno de los países menos productivos de la OCDE y en donde trabajamos un mayor número de horas. Adicionalmente, normalmente la medición de este indicador está linkeado a las áreas productivas y a las áreas de venta, no a toda la compañía y al resto de las áreas. Sin embargo, y además, ¿no es cierto?, estos resultados como que los manejan solo algunos gerentes. No es una información pública que toda la compañía maneje, pero sería bueno que cada uno de nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿qué tan productivo soy? ¿Manejo el dato? ¿Tengo el indicador? En el caso de que no, ¿cómo lo levanto a mi jefatura? Y comenzamos a trabajar por objetivos y ya el tema del presencialismo lo empezamos a dejar fuera de la mesa. ¿Sabemos qué tan productiva es nuestra compañía? ¿Manejamos el dato? Hoy día, por ejemplo, el 97% de los currículums siguen destacando funciones en lugar de resultados. Bueno, por eso nos encontramos hoy día acá, porque como empresa de recursos humanos estamos convencidos de que hoy día más que nunca tenemos que impulsar y visibilizar este indicador con el objetivo de que las compañías y que el efecto de esta crisis mundial al interior de las organizaciones sea el menor posible y que estemos lo más armados y preparados posibles al momento de la reactivación. Doy las gracias a nuestros panelistas, excelentes panelistas que nos acompañan el día de hoy, al señor subsecretario del Trabajo, Fernando Arad, a Rodrigo Mujica, economista de la Dirección de Políticas Públicas de SOFOFA, y a Felipe Lagos, director de Randstad Professionals. Nos interesa abarcar todas las aristas de esta temática con nuestros panelistas, es por eso que inicialmente, y a través de la Subsecretaría del Trabajo, vamos a conocer cuáles son las políticas públicas para fortalecer la agenda económica durante la pandemia, y cuáles son las próximas normativas en torno a teletrabajo y productividad. A su vez, Randstad va a presentar una mirada empresarial con cifras, con un estudio que hicimos sobre productividad y COVID-19, además de cuáles son los desafíos del nuevo líder, que hoy día se ve en la realidad de tener que gestionar el compromiso y el engagement de los equipos, y a la vez medir la productividad de manera remota. Y finalmente, SOFOFA nos va a dar una mirada global acerca de la productividad en Chile, cuáles han sido los principales impactos, y muy interesante también cuáles han sido las últimas tendencias en la economía y en el mercado laboral, como el e-commerce, el teletrabajo, la digitalización, automatización y la polifuncionalidad. Los invitamos a ser muy activos a través del chat, a dejarnos sus impresiones, sus apreciaciones y también preguntas, destacando siempre, por favor, a qué panelista le hacen la pregunta. Todas las preguntas relativas al subsecretario, por favor, nos las puedan ir haciendo desde ahora, a través de abajo, ven un icono que se llama preguntas y respuestas, porque luego de su presentación, el subsecretario va a tener que dejarnos porque tiene una agenda, como se podrán imaginar, bastante complicada. Así es que el resto de las preguntas las vamos a abordar al final del panel, pero todo lo que tenga relación con el subsecretario les pedimos que nos puedan ir dejando las preguntas y respuestas. Bueno, sin más, Fernando, te doy el pase, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias también a Marcela, que está ahí en el backstage, por así decirlo, también organizando este webinar. A Felipe Lagos también de Randstad. Saludar también a Rodrigo Mujica de SOFOFA, que va a estar también exponiendo posteriormente. Y bueno, saludar a todos quienes ya se van sumando rápidamente a este webinar. Ya vamos a llegar luego a las 100 personas conectadas, así que también desearle a todos muy buenos días. El tema que nos convoca hoy día y en el cual Randstad
ha estado preocupado de organizar este seminario. Es un tema que sin duda es súper relevante, y por lo demás es una materia sobre la cual en Chile se conversa poco. Se habla poco de productividad. Se tiene miedo muchas veces a hablar de productividad, se asocia la productividad como al deseo del empleador de generar utilidades. Y la productividad es mucho más que eso, y lo va a explicar posteriormente tal vez Felipe, lo va a explicar Rodrigo. La productividad pasa también con cuán eficientes somos con nuestros tiempos de trabajo. Y pasa también por explicar que la productividad beneficia a todos, no solo beneficia al empleador, por lo pronto, beneficia también a los trabajadores. Si logramos tener trabajadores más productivos, vamos a poder, obviamente, incluso acortar los tiempos de trabajo, vamos a poder flexibilizar las formas de empleo. Lo decías muy bien tú, Natalia, al comienzo de la presentación, Chile es de los países menos productivos de la OCDE, es el segundo país menos productivo de la OCDE. Estamos ahí casi cayéndonos del gráfico cuando se ven los gráficos de productividad, pero no obstante somos de los países que más horas trabajan. Por lo tanto, ahí hay un tema no menor. Yo voy a enfocar mi presentación de hoy día básicamente a lo que es teletrabajo, en el tema de productividad, y también voy a contarles posteriormente cuáles son las políticas que estamos haciendo en materia de mejora productiva, pero creo que el teletrabajo hoy día es la contingencia, y es parte de lo que entiendo era la pregunta también que se le estaba haciendo a los panelistas de cómo el teletrabajo ha mejorado o no ha mejorado la productividad durante este periodo de tiempo. Hoy día tenemos una ley de teletrabajo, que es la ley 21.220, que entró en vigencia el 1 de abril pasado, y sin duda el teletrabajo llegó para quedarse. Ya significaba un cambio importante en las relaciones laborales que tenemos hoy día. Yo siempre digo que hay que destacar y hay que distinguir el teletrabajo en tiempos de pandemia de lo que va a ser el teletrabajo post-coronavirus. El teletrabajo en tiempos de pandemia, obviamente, no es el escenario ideal. No es el escenario ideal desde el punto de vista de trabajar, pero no es el escenario ideal trabajar en pandemia ni por teletrabajo ni trabajo presencial. Pero es importante decir que hoy día el teletrabajo está protegiendo los empleos. Aquellas personas que hoy día están teletrabajando son trabajadores que hoy día lograron mantener su fuente laboral, y son trabajadores que incluso no han sido suspendidos de la relación laboral. Por lo tanto, es importante destacar ese aspecto positivo. Los problemas que hoy día podamos tener teletrabajando o trabajando en época de pandemia no son problemas del teletrabajo. Yo creo que esto es importante recalcarlo. Es como echar la culpa al sillón de Donoto, ¿cierto? Que es ese típico ejemplo que muchas veces se pone, porque hoy día efectivamente trabajar, ya sea en teletrabajo o de manera presencial, es complejo cuando pensamos que tenemos a los niños en la casa, los que tenemos, y lo conversamos antes de la presentación, los que tenemos niños chicos, sabemos que hoy día no solo están en la casa, sino hay que preocuparse además de las tareas escolares y de una serie de cosas. Hoy día además transitamos hacia el teletrabajo de manera muy abrupta, hubo muy poca transición desde la empresa al hogar, y eso significó también que hubo muy poca capacitación. El teletrabajo requiere capacitación de las personas, y por lo tanto nos encontramos en un escenario que era un escenario complejo. Cuando uno empieza, yo siempre cuando uno empieza programas pilotos, uno empieza de lo menos, ¿cierto?, a lo más. Con el teletrabajo entramos de una, y seguramente en el corto y en el mediano plazo no vamos a tener tanta gente teletrabajando como la que tenemos hoy día. Pero es producto obviamente de la contingencia, y eso nos exige varias miradas. Por una parte, el teletrabajo nos exige una mirada de corresponsabilidad. En Chile tenemos una deuda tremenda en materia de corresponsabilidad. El 96% de quienes hoy no trabaja remuneradamente por razones familiares permanentes son mujeres, el 96%. En promedio, hoy día las mujeres destinan 3,2 horas más que los hombres al día en labores domésticas y de cuidado. Y cuando hoy día, por ejemplo, a propósito del teletrabajo, se le pregunta a madres y padres, y esta es una encuesta que me tocó comentar la semana pasada de CADEM, y CADEM preguntaba a las madres cuál es el principal problema que han tenido teletrabajando. La gran mayoría de ellas señalaba las labores domésticas y las labores de cuidado. Cuando esa misma pregunta se le hacía a los padres, cuál es el principal problema que han tenido en el teletrabajo, la gran mayoría de ellos decía que era la conexión a Internet. Y esto te muestra un divorcio de lo que es las labores domésticas y las labores de cuidado. ¿Y por qué conecto todo esto con la productividad? Algunos dirán, ¿por qué esta vuelta de la corresponsabilidad? ¿Qué tiene que ver esto con la productividad? Tiene que ver mucho, porque, y vamos a ver los resultados al final de esta encuesta, pero todas las encuestas que se han realizado desde abril hasta ahora, respecto de aquellas personas que están teletrabajando hoy día, y se ha medido la productividad, todas las encuestas
cuando se le consulta a las empresas, han señalado que los trabajadores o han mantenido o han subido la productividad. Ese es como el universo mayor, o han subido o han mantenido o han subido la productividad. Pero esa misma se pregunta, cuando se le hace a los trabajadores, la gran mayoría de ellos dice que ha bajado su productividad. Entonces, ¿cómo entender que para la empresa, para los gerentes, para el directorio, para la jefatura, la visión que tengan es que ese trabajador está subiendo su productividad o al menos la está manteniendo, pero ese trabajador siente no solo que no la está manteniendo, sino que la está bajando? Y ahí creo que es clave, y por qué hablo de la corresponsabilidad, hablo del teletrabajo, es clave que los trabajadores hoy día, producto de esta poca preparación que ha habido, de esta transición abrupta, hoy día se sienten más sobreexigidos. Todas las encuestas también han mostrado que los trabajadores hoy día sienten que están trabajando mal. Que están trabajando más. Y eso es porque hoy día, como nos falta todavía el cambio cultural, no hemos podido poner los límites que la ley sí nos da. Esto no es un problema de la ley de teletrabajo es súper clara con los límites. Pero nosotros como sociedad, ¿cierto? Los trabajadores, la sociedad en su conjunto, las organizaciones, no han podido poner esos límites. Y me refiero básicamente a dos límites. Uno, que es un límite más bien del trabajador, que él tiene que saber poner, que son los límites familiares. Y otro es el límite con el empleador. Respecto a los límites familiares, efectivamente hoy día, seguramente muchas de las personas que están teletrabajando, varios de nosotros a lo mejor que yo estoy más bien trabajo presencial en el ministerio, pero me toca en algunos momentos teletrabajar, como ahora, por ejemplo, pero es clave los límites familiares, es decir, entender que cuando uno está teletrabajando, los hijos tienen que saber que uno no está conversando, ¿cierto?, en un Zoom con los amigos, ni que uno está jugando algún juego electrónico, por lo tanto, hay ciertos límites y ahí es clave la corresponsabilidad. Si no hay corresponsabilidad dentro del hogar, y por ejemplo las mujeres que teletrabajan, además de teletrabajar, tienen que estar preocupadas de que los hijos estén conectados en las tareas, tienen que estar preocupadas de que hagan las tareas escolares, tienen que estar preocupadas del almuerzo, tienen que estar preocupadas del aseo, tienen que estar preocupadas de la cocina, como es la realidad hoy día de muchas mujeres en Chile que se hacen cargo de las labores domésticas y de cuidado, a pesar de que igual trabajan formalmente y remuneradamente, va a ser súper difícil que esa persona tenga una sensación de que su productividad esté siendo positiva. Porque su sobreexigencia, su cansancio es tal que ella siente que no está siendo productiva. O él siente que no está siendo productivo. Pasa que muchos trabajadores hoy día están con los computadores prendidos todo el día. Y el solo hecho de tener el computador prendido todo el día y conectarse a distintas horas del día ya da la sensación de no estar siendo productivo. Aun cuando ese empleador que vea el resultado final diga, ¿sabes qué? Está haciendo la pega, está siendo productivo, está cumpliendo con las metas, igual o más que antes. Pero la sensación es otra. Y eso pasa, por una parte, por poder poner los límites familiares, y ahí hay un cambio cultural, hay muchos temas que conversar al interior incluso de la familia, y pasa también por respetar los límites con el empleador. En este sentido, la ley de teletrabajo es súper clara y estableció el llamado derecho a la desconexión digital. ¿En qué consiste? Que yo, trabajador, puedo elegir no tener horario, por lo tanto, distribuir mi jornada durante el día como yo quiera. Si quiero durante el año ir a dejar a los niños al colegio, hacerlo. Si quiero hacer deporte. Si quiero ver televisión. Y yo me organizo durante el día. Pero al menos tengo que tener 12 horas continuas de desconexión entre una jornada y otra. Eso es el derecho a la desconexión digital. Es un derecho innovador, no solo en nuestra legislación. Somos el segundo país de Latinoamérica que lo consagra y está a la altura de lo que hoy día ya tienen países europeos como Alemania, como Francia y como Italia. Y por lo tanto es clave en miras de la productividad que podamos establecer estos límites. En la medida que podamos establecer estos límites y que por lo tanto los trabajadores y trabajadoras sientan que no están sobreexigiéndose más de la cuenta, sienten que tienen las reglas claras y sienten que pueden hacer el trabajo tal como lo harían en la empresa, no solo la sensación de productividad va a subir, sino que creo que incluso va a subir la productividad. Hoy día se pierden muchos tiempos en pararse, en volver a conectarse, en volver a reenfocarse con la idea, y eso pasa porque no hay todavía una cultura de teletrabajo. El problema no es del teletrabajo, el problema es del cambio cultural que tenemos que ir haciendo. En nuestro país, muchas veces, los cambios legales empujan los cambios culturales. Y lo hemos visto en varias oportunidades. Lo vimos a propósito de la ley del tabaco. Yo siempre pongo este ejemplo, debe ser porque yo no fumo. Pero tuvimos que tener una ley del tabaco para que las personas que fuman entendieran culturalmente, no solo porque hay una multa, culturalmente, que fumar en espacios cerrados, donde hay personas que no fuman, o cerrar en espacios, o fumar en espacios públicos,
está prohibido, ¿cierto? Y hoy día hay un cambio cultural. Yo hoy día no me imagino a nadie fumando en un cine, como sí ocurría hace muchos años atrás. Y no solo porque hay una multa, sino porque hoy día culturalmente entendimos que no es lo correcto. Lo mismo pasó con la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Tuvimos que tener una ley, la ley 21.015, que ya lleva 2 años de vigencia, para que las empresas, las organizaciones hicieran el cambio cultural, hicieran el cambio de switch, de que contratar las personas con discapacidad no es solo cumplir una cuota, no es, yo siempre digo, no es cumplir una cuota, no es caridad, no es pagar un impuesto, es mucho más que eso, es otorgar igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y hoy día ese cambio cultural se está haciendo, falta muchísimo todavía, pero ya se está haciendo. Lo mismo va a pasar con el teletrabajo. La ley de teletrabajo va a empujar estos cambios culturales, a organizarse mejor, a poner los límites en la casa, a poner los límites con el empleador, etc. Saliéndome un poco del teletrabajo, claramente nuestra legislación exige que nos modernicemos para mejorar la productividad. El teletrabajo es una tremenda herramienta, y por eso me centré en el teletrabajo, porque además es una ley contingente, porque además tenemos muchísimos buenos ejemplos. En nuestro propio país, las empresas que ya venían teletrabajando, principalmente empresas multinacionales, las estadísticas que tienen de productividad son buenísimas. O sea, la productividad de las personas que teletrabajan sube muchísimo. Y dentro del propio Estado, hoy día tenemos muy pocos servicios públicos que teletrabajan. Y no es porque no queramos que teletrabajen, a mí me encantaría tener mucho más expandido el teletrabajo, sino porque hoy día no hay una ley que regule el teletrabajo en el sector público y es la tarea pendiente que tenemos. Pero hoy día por lo menos me atrevería a decir que hay 2 servicios públicos que están teletrabajando firme. Uno, el INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que ya lleva teletrabajando 3 o 4 años, y la Superintendencia de Seguridad Social, que entiendo que lleva alrededor de 2 años. Ambos con excelentes resultados. No solo en mejora de la calidad de vida de los funcionarios, las encuestas que se han realizado a los funcionarios, todos han señalado que ha mejorado su calidad de vida, sino que excelentes resultados en productividad. El caso del INAPI, por ejemplo, el otro día estaba, hace ya un tiempo atrás, con la presidenta de la Asociación de Funcionarios del INAPI, que ha sido muy activa ella en defender el teletrabajo, y ella nos presentaba al Congreso una gráfica que mostraba que todas las personas que están teletrabajando hoy día habían subido su productividad entre un 20 y un 80%, que es muchísimo. Y por lo tanto, el teletrabajo sin duda es un elemento para mejorar la productividad y para que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo, ¿cierto? Que es algo tan relevante. Pero además hay que avanzar en otras políticas públicas, hay que avanzar, y seguramente Rodrigo, Felipe lo van a decir, en mayor adaptabilidad o flexibilidad, ¿cierto? Hoy día uno habla de flexibilidad y hay personas que le empieza a dar un poquito de urticaria. Pero es lo mismo, flexibilidad o adaptabilidad. Yo no tengo problema en el lenguaje que flexibilidad o adaptabilidad. Y en Chile nos falta muchísimo en eso. Somos el 4º o 5º país de la OCDE con mayor nivel de inflexibilidad laboral. Y eso nos pega en términos de productividad. Nosotros como gobierno tenemos un proyecto ya hace casi 2 años en el Congreso de modernización de las relaciones laborales, que permitíamos temas de bloque horario, que permitimos el tema de compensar horas extras por más días de vacaciones, que se permite teletrabajar parte de la jornada. Hoy ya tenemos al menos la ley de teletrabajo, una serie de cosas de flexibilidad, que se permite, por ejemplo, la jornada 4x3 a nivel individual, que una persona pacte con su empleador trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Hoy día no se puede a nivel individual. Hoy día solo hay que hacerlo a través del sindicato, y el sindicato que tengan al menos un 30% de representación, que son muy pocos. Y por lo tanto hoy día prácticamente está vedado ese tema. Nos falta avanzar. Lamentablemente en el Congreso todavía no hay esta apertura que se requiere de entender que estos no son temas ideológicos, que estos son temas de mejora en la calidad de vida. Ya con la ley de teletrabajo tenemos un avance. Yo espero que la ley de teletrabajo venga a romper mitos que hoy día existen, mitos que no solo existen a nivel político, ojo, existía también a nivel de empresa. Muchas empresas se negaban a hacer el teletrabajo, porque sentían que el trabajador que iba a estar en su casa iba a estar, digámoslo, sacando la vuelta, o que iba a estar, o que iba a ser menos productivo. Y creo que la experiencia, y bueno, salvo que al final de este webinar los resultados muestren lo contrario, en este caso puntual, ¿cierto? Pero la experiencia ha mostrado que la productividad ha subido. Ahora, yo siempre hago presente, ojo, todo lo que miramos en este periodo hay que mirarlo con beneficio de inventario, decimos los abogados, porque medir cualquier cosa en tiempos de pandemia es complejo. No esperemos que las empresas tengan la misma productividad hoy día, con coronavirus, con los trabajadores con los niños en la casa, con los trabajadores con poca preparación, con problemas de internet. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas de internet? Yo la semana pasada, el fin de semana, tenía muchísimo trabajo y estuve todo el fin de semana sin internet. No le vamos a pegar aquí por redes sociales cuál era la compañía de internet que tenía, pero
tuve todo el fin de semana sin internet, vinieron recién el día lunes a mediodía a arreglarlo. Y por lo tanto el fin de semana tuve problema de conexión y por lo tanto no pude trabajar. Y por lo tanto hoy día es la realidad de muchas personas que no pueden conectarse, que tienen problemas, que la señal es baja. Entonces no miramos la productividad con igual vara de lo que es la productividad hoy día en tiempos de pandemia, donde es complejo para todos, teletrabajo o trabajo presencial, que la productividad que tengo en el teletrabajo en tiempos de normalidad, donde está comprobadísimo que todas las empresas que teletrabajan en tiempo de productividad, al menos respecto a esas personas que teletrabajan, y pueden haber casos puntuales y casos excepcionales, ¿cierto? La excepción siempre es o sea, el caso puntual es la excepción siempre que confirma la regla, pero en la gran mayoría de los casos la productividad sube. Así que eso yo no me quiero alargar más porque para dar espacio, ¿cierto?, a algunas preguntas que puedan existir. Así que bueno, agradecerte a ti, Natalia, y agradecer al equipo de Randstad, que estamos constantemente, ¿cierto? Me han estado invitando constantemente a actividades que ustedes hacen, así que eso se les agradece. Y agradecerle también, obviamente, y saludar nuevamente ahí a Rodrigo Mujica, que va a estar después con una tremenda presentación también en la segunda parte del seminario. Ok, muchas gracias, Fernando. Súper claro, en el fondo, todas las apreciaciones que nos comentan, de acuerdo contigo, que no podemos, en el fondo, medir la productividad hoy en pandemia y hacer comparaciones con la productividad en tiempos normales, ¿no? Aquí hay una pregunta que nos dicen, ¿existen planes de potenciar el teletrabajo post-pandemia? ¿Qué incentivos se puede dar a los empleados, empleadores, para que sea una práctica recurrente? A ver, hoy día el principal plan, por así decir, es la ley. Hoy día tenemos una ley de teletrabajo que viene a establecer reglas claras, viene a establecer derechos y obligaciones que antes no habían. Yo creo que no hay nada más potente que eso. Ahora, nosotros esto lo seguimos potenciando en términos mediáticos, en términos comunicacionales, pero ya escapa un poco de lo que puede hacer el gobierno, ¿cierto?, el ministerio, y hoy día es más rol ya de los actores sociales, de los trabajadores, de los empleadores, atreverse a hacer esto. Yo voy a seguir potenciándolo desde lo que nos corresponde a nosotros. Yo soy un gran defensor del teletrabajo, no solo porque soy uno impulsor de la ley, me tocó redactar el proyecto de ley, me tocó tramitar la ley más de 2 años y hoy día explicarla, sino porque además estoy convencido que el teletrabajo es un tipo de empleo moderno, porque aprovecha esto que estamos ocupando ahora, que son las nuevas tecnologías y las pone al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida. Es un tipo de empleo inclusivo, ojo, inclusivo, porque permite que sectores que tradicionalmente están fuera o que están más relegados del mundo del trabajo puedan incorporarse a él. Estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres, estoy pensando en jóvenes. Ejemplos seguramente ustedes tienen muchísimos y yo podría estar toda la mañana contándoles de ejemplos inclusivos del teletrabajo, de personas que si no fuera por el teletrabajo hoy día no podrían estar trabajando. Y además un tipo de empleo sustentable, es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar, nos ayuda a descongestionar las ciudades, hoy día a evitar tiempos de traslado, y por lo tanto las virtudes que tiene son muchísimas, así que ahí a Manu, que veo que hace la pregunta, decirle que nosotros lo vamos a seguir potenciando, pero hoy día la pelota está en la cancha de los actores sociales, de los empleadores y los trabajadores que ya tienen una ley, y hoy día lo importante es que la usen y la usen bien. Está sin micrófono. Perdón, ahí sí. Gracias, Fernando. Aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cómo se hará desde el 1 de julio si muchas empresas siguen teletrabajando por necesidad funcional más que por políticas organizacionales? La ley tiene una disposición transitoria de 3 meses, pero la pandemia sigue por un buen rato más y las empresas quizás están en un proceso transitorio para seguir funcionando. No existe una flexibilidad como el protocolo de seguridad que se aplazó hasta el 31 de diciembre del 2020. Sí, buena la pregunta que nos hacen. Estaba viendo quién la hacía. Se llama, te digo de inmediato, no sale el nombre. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Es buena pregunta, ¿sabes? Porque la ley de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril y establece un plazo de adaptación de las empresas de 90 días. Que las empresas durante 90 días pueden adaptarse y ese plazo de 90 días vence el 1 de julio. Ahora, nosotros le hemos dicho a la Dirección del Trabajo, esto es un tema que depende más bien de la Dirección del Trabajo, que hay que tener criterio para fiscalizar. O sea, efectivamente, a partir del 1 de abril ya las empresas tienen que tener ciertas adaptaciones en materia de teletrabajo. Hay ciertas cosas mínimas, hay ciertas cosas mínimas que si no se cumplen, nadie puede pretender que la Dirección del Trabajo no fiscalice o no sancione si hay ciertos mínimos básicos que se tienen que cumplir. Pero hay otras cosas mucho más que exigen más trabajo, ¿cierto? Que exigen incluso a veces cambios de infraestructura, y hoy día sabemos que parte del país está paralizado, o sea,
el otro día que me decía, oiga, subsecretario, mire, el trabajador está trabajando porque él tiene un escritorio súper bueno, su silla, etcétera, pero yo le quiero comprar otro escritorio, le quiero instalar una silla ergonómica y todo, pero hoy día están todas las mueblerías cerradas, me dice. Sí, es verdad, hoy día no está funcionando algunas cosas. Entonces, para responderle a esa persona, esto va a requerir criterio. Nosotros, al menos desde el Ministerio, le hemos transmitido a la Dirección del Trabajo que en este proceso de fiscalización hay que tener criterio, no es lo mismo que una persona esté trabajando por una contingencia durante 2 semanas, a que sea una persona que permanentemente vaya a estar teletrabajando. Yo esto lo estoy pensando en las pymes, ¿eh? Esto es una pregunta que me han hecho recurrentemente muchas pymes, que me dicen, subsecretario, nosotros estamos teletrabajando por emergencia, vamos a estar 2 meses, 1 mes, 3 semanas. Si yo tengo que invertir no sé cuántos recursos en adaptar todo lo que significa a lo mejor teletrabajo, no me sale conveniente, me sale más barato a lo mejor desvincular al trabajador o suspenderlo. Y por eso que acá hay que tener criterio, ¿ya? Y eso solo le hemos pedido a la Dirección del Trabajo, más no les puedo responder porque la ley no distingue, por lo tanto yo no podría ponerme yo a establecer una regla que la ley no establece, pero creo que todas estas normativas siempre hay que hacerlas con criterio y ese es el mensaje que nosotros le hemos transmitido a la Dirección del Trabajo, que es quien fiscaliza. Súper, Fernando. Tenemos una última pregunta. Como lo mencionaste en algún minuto cuando estabas presentando, dicen, en el caso de los colegios que nos vimos obligados a hacer clases a distancia, ¿se aplican todas las exigencias de la ley de teletrabajo, siendo que fue una fuerza mayor? Ya, a ver, sí, buena pregunta también. Hoy día los colegios están efectivamente muchos teletrabajando, los profesores están haciendo clases a distancia, los alumnos están todos estudiando a distancia. La ley no distingue, la ley dice que a todo aquel que teletrabaje se le tiene que aplicar su normativa, pero va a depender también del tipo de empleo, de cuál es la función. O sea, hoy día efectivamente los profesores están teletrabajando y por lo tanto hay ciertos requerimientos mínimos que tienen que cumplirse por parte del empleador. La ley señala cuáles son las normas en materia de teletrabajo, que el empleador debe hacerse cargo por ejemplo, de proveer los elementos para el teletrabajo. Eso no impide que el trabajador, si quiere, pueda ocupar sus elementos personales, su propio computador, eso no está en impedimento. Pero no hay ninguna excepción para que quien está hoy día teletrabajando tenga perdón, que acogerse a la ley, sean esas personas profesores que estén hoy día teletrabajando, o sea un personal administrativo, o sea alguien de recursos humanos. La ley no distingue y por lo tanto no es lícito que nosotros distingamos. Perfecto, Fernando. Clarísimo todo. Te doy las gracias por haberte dado el espacio, el tiempo, considerando todas las contingencias que estás sorteando y siempre disponible para cuando lo hemos necesitado para cualquier evento como estos. Así es que te agradezco, Fernando, que tengas un muy buen día y que te cunda mucho la agenda hoy día. Muchas gracias, Natalia. Yo solo responder un par de cositas muy cortas que vemos en pantalla para que nadie sienta que se quedó, perdón, sí que le respondiera. Pregunta por el reglamento, hoy, ley de Murphy. Pregunta por el reglamento de teletrabajo. Victoria, el reglamento está en Contraloría hace ya 3 semanas y por tanto no se ha publicado. Lo digo porque ya anda circulando en redes sociales el reglamento oficial del teletrabajo. Ojo, el reglamento que está circulando es el reglamento que nosotros incorporamos a Contraloría, pero que puede tener cambios, puede tener observaciones, y por lo tanto el reglamento oficialmente no ha salido de Contraloría, así que a Victoria Villalobos que pregunta, se lo digo, estamos esperando que Contraloría nos dé el ok, haga la toma de razón y lo publicamos. Julia pregunta si es necesario formalizar el teletrabajo a través de algún anexo. Sí, la ley pide que esté en el contrato o esté en un anexo, y en ese anexo tiene que señalar menciones específicas, y por lo tanto es importante que se haga un anexo. Y por último, la última pregunta, Freddy nos preguntaba el tema del cumplimiento de la jornada. Ojo, y con esto termino, el teletrabajador puede tener 2 opciones: o elige trabajar desde su casa con horario, o elige trabajar sin horario. Si trabaja con horario, tiene el mismo horario que tenía en la empresa y se miden los tiempos de conexión. Y hoy día hay las herramientas tecnológicas para medir los tiempos de conexión. Y por tanto, todo lo que trabaje sobre el horario va a tener derecho a hora extra. Si trabaja sin horario, no tiene derecho a hora extra, obviamente, pero tiene derecho a la desconexión digital de 12 horas continuas. Y lo último, había una pregunta, y con esto sí que termino, pero no quiero dejar que se sientan que no lo pude responder. Sí, avanza, Fernando, no te preocupes. Alejandro nos pregunta por el tema de la capacitación. El CENSE está capacitando hoy día en herramientas tecnológicas y digitales. Los invito a visitar la página del CENSE, www.cense.cl. Ya hay cursos incluso de teletrabajo. Todos estos son cursos online, son cursos gratuitos, así que los dejo a todos invitados para que también, a propósito de la pregunta que hace Alejandro Alarcón, puedan capacitarse en teletrabajo, así como en las demás herramientas tecnológicas y digitales que hoy día son clave en el mundo del trabajo actual.
Ahora sí me despido. Natalia, agradecerte nuevamente a ti la disposición, la invitación. Importante obviamente conversar estos temas. Quedan Sin ahora duda. con Felipe y Rodrigo, que van a hacer tremendas presentaciones. Agradecerle también a Marcela, que ha estado en el backstage, y me despido ya de las prácticamente 150 personas que están conectadas al webinar. Y nada, pues, y agradecerles también las preguntas y espero haber aclarado algunas de las dudas que han habido. Así que yo me despido y le agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Fernando, que tengas un muy buen día. Igual, chao. Bueno, seguimos con nuestros siguientes panelistas. Excelente la presentación de Fernando, siempre aclarando todas las dudas y siempre disponible. Le doy el pase a Felipe Lagos, director de Randstad Professionals, que nos va a dar una mirada empresarial acerca del teletrabajo y COVID-19, y súper importante también cuáles son los desafíos que tiene que sortear hoy día el nuevo líder. Adelante, Felipe, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Natalia. Agradecerle a Fernando por su clara exposición de lo que está pasando en temas laborales también para el teletrabajo y el home office. ¿Comparten tu pantalla, Felipe? Ah, ahí no estás compartiendo la pantalla. Ahí la vemos. Estamos. Te interrumpo 2 segunditos, Felipe. Sí, por favor, quiero invitar a todos los asistentes a que nos dejen preguntas abajo. Tienen un icono de preguntas y respuestas, porque al final de las exposiciones de Felipe y de Rodrigo vamos a estar aclarando todas las preguntas que vayan dirigidas, por favor, o a Rodrigo y a Felipe, que sea lo más participativo posible para que de alguna u otra forma sintamos que estamos cerca aunque estemos lejos. Ahora sí, Felipe, adelante. Natalia. Bueno, la verdad es que no pudo haber sido mejor la partida de Fernando en el sentido de que hoy día hay que rayar la cancha, como él utilizó un término ahí, y nosotros dentro del juego de esta cancha debemos ser capaces de armar un esquema que nos permita ser productivos. No hay que olvidarse que esto es para darle continuidad a las operaciones en las distintas empresas. Por lo tanto, nosotros como profesionales deberíamos preocuparnos de ir desarrollando características que se vayan adecuando a los nuevos tiempos o ir pensando ya que el home office, tal como dijo el subsecretario, la realidad que tenemos hoy día, después de ya algunos ya llevamos trabajando más de 80 días en teletrabajo, en esta modalidad de home office, debemos ir adecuándonos a estas nuevas realidades porque hoy día ya no es tan real lo que estamos viviendo en el sistema, en el sentido de que ya estamos más cansados, de que a lo mejor ya hay mayor preocupación, pero sí, en el momento en que volvamos, esto debería transformarse en una herramienta que nos permita darle continuidad y dinamismo y productividad, por sobre todo, a las diferentes compañías. Entonces, la idea es siempre en este sentido partir de lo básico. A lo mejor es muy sencillo lo que voy a decir, pero creo que partir de lo básico nos permite ordenar las ideas para ir adelante sacando cosas en limpio que nos permitan avanzar y también, digamos, determinar cuáles son los factores claves y después de esos factores claves ir preparándonos nosotros como profesionales. Definir definitivamente las métricas para todos los integrantes de nuestros equipos, cómo los líderes tienen que establecer y clarificar los diferentes roles. Por otro lado, identificar cuáles son las tareas a monitorear y luego de eso ir midiendo los avances, medir la productividad de cada integrante, cada uno tiene un rol diferente, poner en marcha las mejoras y los ajustes de planificación y definitivamente después implementar evaluaciones del desempeño. Y aquí hago un pequeño paréntesis, ayer también lo preguntaba en otro webinar, el rol de recursos humanos hoy día es fundamental en este rayado de cancha, en cómo nos vamos a medir, cómo nos vamos a evaluar y qué es lo que necesita realmente nuestras compañías con respecto a los líderes que estamos a cargo o que tenemos la responsabilidad de poder dirigir las empresas. ¿Cuáles son los aspectos clave a considerar? Por supuesto que hay que hacer un compromiso productivo dentro de los equipos. Esto es una relación ganar-ganar. Aquí la compañía necesita mantener la productividad y los trabajadores necesitan mantener su fuente de trabajo. Las metas deben ser medidas con periodicidad, ya sean diarias, semanales, mensuales. Tienen que tener un objetivo, tiene que ser medible, tiene que ser publicable, divulgable, para que la gente sienta que lo que está trabajando finalmente tiene una consecución y se visualiza fácilmente. Empatizar no es menor. Chile, cuando se hizo una encuesta, una consultora de recursos humanos hizo una encuesta y decía que Chile, dentro de los líderes, en los ejecutivos en Latinoamérica, era uno de los países
donde los ejecutivos carecían de empatía, éramos los menos empáticos de Latinoamérica, y eso hoy día diría que para medir la productividad se hace fundamental. Por lo tanto, yo creo que la empatía hay que trabajarla, la empatía hay que desarrollarla, y para eso el punto siguiente, o sea, comunicarse efectivamente. Anteriormente, uno siempre dice la comunicación efectiva, en transmitir el mensaje, el emisor y el receptor. Hoy día hay herramientas para medir si nosotros somos capaces de comunicarnos efectivamente. Por lo tanto, debemos ponernos a prueba para ir viendo cuál es nuestro progreso. Debemos distribuir las tareas y hacer seguimiento, o sea, no invirtamos energía en cosas que no vamos a medir. Esas cosas se pueden mandar por WhatsApp, hay que hacer una priorización de los diferentes canales también, más adelante lo vamos a ver. Y ponernos a disposición como soporte, estandarizar cuáles son las capacidades mínimas, como decía el subsecretario. Todos tenemos problemas de conexión, todos tenemos familia en la casa, y debemos ser empáticos también con la corresponsabilidad familiar, con la conectividad, etcétera. Y las reuniones, además de las reuniones colectivas, como la que podríamos estar teniendo en este minuto, no se logra la comunicación bilateral que nosotros deseásemos. Entonces, es muy importante que también se establezcan comunicaciones con cierta periodicidad bilaterales para darnos retroalimentación, para preguntarnos cómo estamos dentro de los equipos. Dentro de las encuestas que hicimos como empresa, cuando Chile entra en la fase 4, ya teníamos un 72% de implementación de home office dentro de las compañías. En estas compañías hicimos la siguiente encuesta: ¿cómo creíamos que iban a afectar estos resultados? Y efectivamente, 3/4 partes de todos nuestros encuestados tenían la sensación de que los resultados y la productividad se afectaría negativamente. Solamente un 6% era mucho más optimista, porque definitivamente estaban en sectores en donde se habían incrementado las ventas. Y ahí nace, digamos, en el fondo, cuáles eran las medidas de mitigación, y las medidas de mitigación era cómo el rol del nuevo líder va a impactar, cuáles eran las necesidades de los clientes en el fondo, para yo también poder adecuarme a esas necesidades y internamente con mi equipo de trabajo para responder mejor. Y es de ahí en donde nosotros nos hacemos la pregunta de cómo configuramos el modelo de negocio de aquí en adelante para poder satisfacer estas necesidades de poder dirigir a los equipos en esta nueva contingencia. También dentro de las preguntas, dentro del nuevo líder, estaba como la productividad a distancia, la diferencia, cómo lidiar con estos indicadores presenciales versus la productividad a distancia. Y la gente, en un 46%, piensa que la productividad, digamos, se mantiene. La 24% piensa que la productividad baja, y solamente un 30% piensa que sube. Yo diría que a lo largo del tiempo, ya lo comenté al principio, yo creo que todos hemos ido de alguna u otra manera decayendo, sobre todo porque en nuestro país está pasando algo que no teníamos esperado, que al parecer esto va increciendo y se está yendo un poco de las manos, por lo tanto la incertidumbre aumenta, y a medida que la incertidumbre aumenta, obviamente la productividad tiende a bajar, no porque la gente sea menos eficiente o porque se le haya olvidado hacer su trabajo, sino también porque hoy día en nuestra cabeza lo que nos preocupa primero que todo es tener sano, mantener nuestra fuente laboral y mantener las condiciones para nuestras familias. Por lo tanto, esto partió muy auspicioso, pero a lo largo del tiempo, a medida que la pandemia se ha ido masificando en nuestro país, también seguramente la percepción ha ido cayendo. Importante, el manejar mal esta situación nos puede traer costos muy importantes para la compañía. Por lo tanto, tener trazabilidad, digamos, es fundamental. Por ejemplo, la entrega de valor por sobre las horas, trabajar por objetivo, trabajar por metas, y no meterle horas al día para tratar de mostrar que estoy haciendo algo. Eso al final tiene un fin muy corto. Propiciar un entorno de productividad, o sea, en el fondo también declararnos que, también decir, no sabemos cómo iba a funcionar, pero tenemos que preparar un plan y medirlo, y entre todos construirlo para definitivamente, dentro de cada cultura de compañía, ir desarrollando un modelo que nos permita sentir que vamos avanzando. La visibilidad también de los objetivos y los retos tiene que ser claro, como dije, tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable para que la gente sienta que está alcanzando los objetivos y se sienta productivo. Muchas veces a lo mejor el resultado está, pero si no nos damos feedback o no tenemos el resultado en la mano,
queda en el aire, ¿ok? La calidad de los mensajes, la estrategia de comunicación efectiva, la ambigüedad hoy día por falta de información se está transformando en uno de los factores que más incertidumbre está entregando a los trabajadores. Entonces, cuidado con la calidad de los mensajes. Los canales de comunicación más eficaces, no todos somos iguales, tenemos que acostumbrarnos que no solamente la videoconferencia es un medio para comunicarse en estos tiempos, también el teléfono, el WhatsApp, el email también. Yo creo que la capacidad de adaptación de los nuevos líderes y de las personas que van a estar llamadas a dirigir nuestro país en los próximos años, tiene que darse el trabajo de poder encontrar cuáles son los canales más eficaces. Sobre comunicar estratégicamente, a veces hay que comunicar y volver a comunicar de manera de hacer una retroalimentación constante y además de ir dando pequeñas noticias. Toda la semana estamos hablando cosas nuevas, por mínimas que sean, la gente necesita sentirse partícipe de ellos, por lo tanto es muy importante. Las competencias que hoy día más se valoran, digamos, dentro de los managers para medir vinculados con la productividad, perdón, está primero la capacidad de adaptarse a las demandas del mercado. El estudiar constantemente, hoy más que nunca tenemos la posibilidad de instruirnos para ver cuáles son las nuevas tendencias del mercado. Motivar e inspirar a los otros. Para eso es fundamental. Primero, el primer motivado soy yo. Por lo tanto, si yo tengo claro como líder cuáles son las cosas que tengo que hacer, cuáles son las cosas que tengo que trabajar, y voy sintiendo un progreso, voy a ser capaz de transmitir, de motivar e inspirar a mi equipo también. La habilidad es analítica y resolución de problemas. No solamente tengo que encontrar todas las respuestas en mí, también soy capaz de encontrar un círculo de confianza dentro de mis colaboradores, dentro de mis colegas, pares y compañeros de trabajo, para poder finalmente desarrollar habilidades que nos permitan ir midiendo. Medir es fundamental. Lo que no se mide no se puede cuantificar, y lo que no se cuantifica finalmente no tiene ningún sentido. Relaciones confiables. Las relaciones confiables son las relaciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Hoy hemos tenido oportunidad a lo mejor de ir desarrollando conexiones con algunos compañeros de trabajo, con algunos colaboradores que antes no habíamos tenido la oportunidad de hacer, o al revés. También nos hemos dado cuenta que a lo mejor las relaciones que teníamos con otros colegas no son tan buenas como las teníamos, y también, digamos, eso podría afectar la productividad. Tener visión de futuro, bueno, bastante incierto en este minuto como para poder dar tranquilidad a eso, pero por lo menos ir monitoreando cómo va avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Y la capacidad de innovar e impulsar la creatividad. Insisto, hoy día hay un montón de herramientas, hay un montón de webinars, hay un montón de charlas que están accesibles para todo el mundo. Por lo tanto, creo que estudiar y capacitarse en estos tiempos en donde hay alguna especie de recesión, creo que es fundamental para la vuelta a la normalidad. Llego a lo medular de lo que yo quiero transmitir, en el fondo, para poder decir cuáles son las nuevas habilidades que creo que vamos a tener que desarrollar como los líderes post-pandemia, ¿cierto? Y ya empezar a trabajarlas desde ahora y prepararnos. Finalmente, el ser comunicacionalmente asertivo tiene que ser fundamental dentro de los quehaceres diarios en las organizaciones. Pero tanto se habla de ser comunicacionalmente asertivo, lo tenemos que medir, de nuevo, insisto, con cuantificar y ser muy objetivo en esto. Hoy día hay test de comunicación efectiva. Hay personas que se dedican a hacer talleres de comunicación efectiva donde tú te puedes medir, nos podemos medir cuál es el grado en el cual nos encontramos, y si no, poder prepararnos para poder desarrollarnos. Ser solidario y ético. Hay encuestas de compañías que miden cuál es la percepción que tienen los trabajadores sobre sus líderes, si realmente están empatizando más allá de lo profesional. Franco y empático, proporcionar, digamos, certezas dentro de un ambiente de incertidumbre, ir comunicando las pequeñas, digamos, las pequeñas noticias que van pasando dentro de la compañía, no prometer cosas que no tenemos seguridad en este minuto. Yo creo que finalmente se terminan agradeciendo dentro de los colaboradores. Estas cosas van a ser medibles por las empresas de reclutamiento y selección, o por los departamentos de reclutamiento y selección dentro de las compañías. Hoy día las referencias laborales van a cobrar una importancia más que nunca al momento de seleccionar a los futuros empleados que se vayan integrando a las diferentes compañías.
hoy día va a ser muy importante. Si alguien tuvo una mala relación con su equipo en pandemia a través del teletrabajo, diría que se caen muchas características de las que se están buscando, porque hoy en día no solamente, lo conversábamos al principio, antes del webinar con los panelistas, finalmente alguien que no sepa trabajar multiplataforma, se queda atrás dentro de las características, porque hoy vamos a tener conexiones a distancia, vamos a tener personas que se van a enfermar a lo mejor y de alguna otra manera no van a poder estar presentes en alguna reunión, o nosotros mismos también vamos a querer propiciar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces hay que hacerlo así. Flexible y adaptable a los diferentes contextos. Nuevamente, hoy día estamos en constante bombardeo con mucha información, entonces debemos ser capaces y lo suficientemente humildes para poder aprender, desaprender y reaprender sobre buenas prácticas que se vayan comunicando dentro del mercado. Y eso también es capaz de medirse en el momento de ir seleccionando candidatos, otra vez, a través de las referencias laborales o experiencias que hayan tenido en otras compañías. Un interés genuino por los demás. Eso también va a ser medible a través de las referencias laborales, con colaboradores, con clientes incluso. Muchas veces, cuando se contratan a nuevos profesionales, no nos atrevemos o no estaba dentro del scope para poder atacar, era pedir referencias a los clientes. Yo creo que hoy día, si es tan importante, yo creo que vamos a tener que empezar a encontrar la manera de poder medirlo. Es muy importante lo que puedan decir, más que un número, de un resultado también, cómo fue esa relación, para ver si esa relación fue de manera puntual o también fue algo que se pueda prolongar a lo largo del tiempo y extrapolable a las otras compañías cuando el trabajador se cambie de trabajo. Formador, ¿qué ha enseñado, digamos, que ha enseñado a través de entrenamiento? Creo que todos tenemos que desarrollar esa habilidad. Y si no la tenemos, tenemos que prepararnos. Todos somos capaces de compartir las cosas que estamos aprendiendo, todos somos capaces de compartir una buena práctica, por lo tanto, tenemos que mejorar la calidad de los entrenamientos, tiene que ser mucho más enfocado, y ahí, entre todas estas nuevas características, los departamentos de recursos humanos, insisto, y los vuelvo a traer en el centro, cobran una vital importancia desde el punto de vista de poder ir midiendo a los nuevos líderes que necesita según los nuevos tiempos y la cultura de la compañía, y a la vez al medirlo, ver cuáles son los gaps o cuáles son las distancias o las brechas que existen para ir mejorando y preparar los concursos con planes de desarrollo y así en el fondo ir alcanzando el nivel que todos esperamos para nuestros nuevos trabajadores. Vamos a considerar, ya casi terminando mi presentación, diciendo que dentro de la vuelta, obviamente, el social distancing que está tan de moda a nivel mundial, tenemos que mantener el distanciamiento, tenemos que generar espacios de trabajo que sean seguros para que la gente vuelva con confianza, ¿verdad? Los trabajos por objetivo, hoy día ya no vale ya la cantidad de horas que tengamos dentro de la compañía, sino más bien que los objetivos estén bien establecidos, manejar una agenda completa. Todos manejamos una agenda, pero creo que no ponemos todo lo que tenemos que hacer, y eso es fundamental para que la gente vaya aprendiendo también a administrar su tiempo y compense la vida profesional con la vida laboral. Hoy día surgen, y me alegro mucho porque conozco muchas personas que trabajan como en part-time, muchas mamás, digamos, en Chile, muchas mujeres hoy día, como decía el subsecretario al principio, y freelancers, en el fondo donde ellos pueden entregar un trabajo de calidad de manera spot, trabajando para varias compañías, potenciar esos trabajos en vez de tener de repente departamentos que en situaciones de crisis después nos cuestionamos si esos departamentos deben estar dentro de nuestra compañía, potenciar ese tipo de trabajo para incrementar, digamos, la actividad de empleabilidad y también y la actividad económica en nuestro país. Y otra vez, comprender la demanda, cuáles son las nuevas habilidades, cuáles son las nuevas necesidades de nuestros clientes, cómo configuramos el modelo de negocio, y eso pasa por estar en contacto con la gente. No hay otra manera de aprender cómo desenvolvernos en este nuevo contexto, sino es comunicándonos efectivamente y manteniendo contacto con las personas que están dentro de nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Felipe, muchas gracias por tu presentación. Nos quedamos un poco con la sensación de que tenemos interesantes desafíos para poder enfrentar esta situación nosotros como líderes y estar lo mejor preparados posibles para poder sostener a los equipos. En una situación atípica, en contextos atípicos, en donde hay una serie de inquietudes e inseguridades a nivel personal, familiar, en términos de salud, etc. Así es que aquí la invitación es a prepararnos lo que más podamos.
para poder, a pesar de estas circunstancias, tener a los equipos bien informados, sólidos, con certeza, en la medida que se puedan, porque en el fondo el cómo lo hagamos hoy día se va a repercutir el día de mañana en los resultados y en las respuestas que tengamos de nuestra misma gente. Así que gracias, Felipe. Damos el pase ahora a Rodrigo Mujica. Rodrigo Mujica es economista de la Dirección de Políticas Públicas de SOFOFA y que nos va a dar una mirada global acerca de la productividad en Chile hoy día, los principales impactos que han tenido en esta época de pandemia e interesantes nuevas tendencias que hoy día vemos en la economía y en el mercado laboral, como el teletrabajo, la digitalización, automatización, la polifuncionalidad y flexibilidad. Así es que te doy el pase, Rodrigo, y muchas gracias de nuevo por estar acompañándonos hoy día. Muchas gracias, Natalia. Gracias a Felipe también y a todo el equipo de Randstad por la invitación a este muy interesante seminario. La verdad que es un tema bastante contingente, bastante interesante, y es bueno que lo podamos abordar desde distintas miradas. Agradecer también a los más de 130 participantes que nos están acompañando, donde obviamente esperamos que lo que se está conversando aquí efectivamente les sirva de manera concreta en sus trabajos. Yo tengo preparada una presentación que quisiera compartirles en estos minutos, que como mencionaba Natalia, tiene que ver con un poco profundizar respecto de qué es la productividad laboral, cómo esta se ha visto impactada en estos tiempos de pandemia. Es muy importante, como decía Felipe, poder medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Y obviamente la productividad es un tema que es necesario medir, y finalmente terminar revisando un poco cuáles son las tendencias que la pandemia ha acelerado o ha adelantado y que son muy relevantes para el mercado laboral, y que lo más probable, una vez pasada un poco esta emergencia, van a redefinir la forma en que nos relacionamos y en que trabajamos, y es importante estar al tanto un poco desde lo anterior. Entonces, como les comentaba, primero partir un poco revisando algunas cifras de lo que es la productividad laboral en Chile, revisar algunos impactos de la pandemia, obviamente en el mercado laboral, que ha sido quizás el espacio más afectado y más impactado por esta pandemia, y terminar con estas tendencias. Partiendo un poco también de lo básico, porque se habla mucho de la productividad, y al final quizás es un concepto que no sabemos muy bien qué implica o qué significa. Entonces quisiera partir con en el fondo este gráfico, que es bastante un poco sencillo, pero explica básicamente, cuando hablamos de productividad, ¿qué es la productividad? Básicamente la productividad es una forma en que nosotros podemos medir el crecimiento del producto, el crecimiento de los ingresos de los países, o el crecimiento un poco de la capacidad de producir de una persona o de un país. Y eso depende de dos cosas al final. Obviamente, por un lado, de la cantidad de trabajadores y horas trabajadas que tenemos. Un país va a ser más rico si obviamente tiene más personas y esas personas trabajan más horas. Pero por otro lado, por al final, el output de cada trabajador, es decir, cuán productivo es cada trabajador, independiente de cuántas horas trabaja. Y eso es la productividad laboral, básicamente. Cuánto fondo output, o cuánto genera de producto cada trabajador por cada hora trabajada. Y a su vez la productividad laboral también depende de tres factores, que son muy importantes también tener en cuenta. Obviamente depende de la contribución del capital, es decir, si tenemos las máquinas, los equipos, la infraestructura adecuada. Obviamente un trabajador, al tener mejores y más máquinas a su disposición, va a ser más productivo. También depende de la contribución del capital humano, personas con fondo, o trabajadores con mayor capacidades, mayores habilidades, mayores conocimientos, también obviamente contribuye fondo a que sea más productivo. Y finalmente lo que se conoce como la productividad total de factores, que es el aumento en la eficiencia en la producción, es decir, cómo el capital y el trabajo conjuntamente hacen que la persona sea más efectiva. Es decir, todo lo que no es aumento en el capital humano o en las máquinas, sino en cómo estos dos factores se complementan, es lo que se conoce como la productividad total de factores. Y aquí es donde es importante hacer una primera mirada, qué es lo que ha pasado con esta productividad total de factores en Chile en el último año. Y la verdad es que estamos bastante mal. La productividad total de factores, o la productividad al final, como el capital y el trabajo de alguna forma trabajan en conjunto, se ha mantenido nula a fondo durante los últimos 20 años, con años en que la productividad total aumenta y otros años en donde disminuye, pero en promedio la productividad ha sido prácticamente, el crecimiento de la productividad ha sido prácticamente cero. Lo que obviamente es un punto a considerar
qué es lo que está pasando en nuestro país, cuando qué está pasando en que no somos capaces de ser más productivos. Este promedio sube un poco más si consideramos los últimos 30 años, porque en los años 90 hubo un crecimiento de la productividad bastante importante. Pero a partir del año 2000, la verdad es que todos los años vemos que el crecimiento ha sido bastante nulo. ¿Y cuáles son los determinantes, o los principales determinantes de la productividad? Porque obviamente pueden haber muchos, y aquí se ha comentado de muchas cosas que influyen en esta productividad. Obviamente la educación, las capacidades, las habilidades de las personas, el capital humano. También es muy importante la innovación, cómo los países son capaces de constantemente ir innovando, no solamente en nuevos productos o servicios, sino también en procesos, en la forma en que las empresas desarrollan sus modelos de negocio, las regulaciones, etc. Obviamente las instituciones y las regulaciones son otros determinantes más que importantes para que haya mayor productividad, flexibilidad, etc. Mercados eficientes. Cuando tenemos mercados que funcionan bien, las personas obviamente son más eficientes y no pierden tiempo en otras cosas. La confianza es quizás un determinante de los más importantes que muchas veces se invisibiliza, como la confianza entre las personas y las instituciones, entre las personas y las empresas, entre las empresas y las instituciones, hace que efectivamente la persona tenga mayor capacidad de poder generar su producto y por lo tanto ser más eficiente. Por lo tanto, son un montón de determinantes que están todos entremezclados, hay algunos que faltan, y el gran trabajo aquí, o el gran desafío es poder medir el aporte de cada uno y para poder gestionar cada uno de ellos. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo está Chile respecto del resto del mundo en algunos de estos determinantes, porque nos da luces de hacia dónde debemos avanzar el día de mañana para ser más productivos. Aquí tengo, básicamente, cuando hablamos de productividad laboral, les mostré un poco anterior qué es lo que pasa con la productividad total de factores, que es cómo fondo el trabajo y el capital de alguna forma trabajan eficientemente para ser más efectivos, pero la productividad laboral en Chile, cómo se construye básicamente, que es básicamente ingreso del país y horas trabajadas, ha ido aumentando de manera bastante significativa en el tiempo, pero es básicamente una construcción de las variables que explican esto. No quiere decir que efectivamente las personas sean más productivas en sí, sino que el país, dado que obviamente el ingreso del país, el PIB o el ingreso per cápita ha crecido de la mano de un montón de factores, ha hecho que la productividad laboral como un todo aumente. Y en el gráfico de la derecha podrán ver que si nosotros llevamos a un índice, es decir, cuando dejamos un año base, las horas trabajadas se han mantenido bastante constantes. Han bajado, obviamente, ha bajado de manera importante, pero si lo comparamos con el aumento del PIB, uno puede ver que este aumento del PIB, o el aumento en la riqueza del país, es básicamente lo que ha explicado este incremento en la productividad laboral. Pero ¿qué pasa si nos comparamos con otros países? Y lo comentó Natalia en un principio, y el subsecretario. Chile está en la cola posterior, o fondo dentro de los países que tienen menor productividad en el mundo, productividad laboral, es el segundo país con menor productividad laboral de la OCDE, pero fondo también está en el último tercio cuando lo comparamos con el resto del mundo, y es casi un tercio la productividad laboral que muestran países como Noruega, Irlanda y Nueva Zelanda, y Singapur, etc. Son países que están a la delantera, y nosotros la verdad estamos bastante más atrasados en ese sentido. Pero eso tiene mucho que ver también con un poco el estadio en que nuestro país se encuentra en términos de ingresos, de nuestro PIB y de nuestro ingreso per cápita. Entonces, nosotros comparamos los países, su productividad laboral respecto de su ingreso per cápita, Chile está básicamente en el promedio. Obviamente, al tener un ingreso per cápita menor, es esperable que nuestra productividad también sea menor. Y a medida que nosotros vayamos creciendo como país, la productividad va a ir mejorando, y por lo tanto, lo que está pasando ahora, con impactos importantes en el PIB, el crecimiento, vamos a hablar un poco después de las últimas predicciones de crecimiento, obviamente afecta importantemente la productividad. Le hablé un poco de que también depende de la educación, de nuestro capital humano. Aquí vemos en el gráfico de la izquierda como Chile, la verdad que el capital humano es más bien intermedio y básico, con poco capital humano avanzado. Y vemos que los países que tienen mayor productividad laboral están en el otro lado, son aquellos países donde el capital avanzado explica parte importante un poco, o es la mayoría de la fuerza de trabajo. Vemos Canadá, que tiene más de un 65% de capital humano avanzado, en su fuerza laboral tiene niveles de productividad laboral mucho mayores. Por lo tanto, también aquí hay un espacio importante para avanzar y para trabajar, para tener ganancias de productividad, obviamente el capital humano.
Lo mismo pasa con la inversión. Yo les hablé delante del fondo de cómo la inversión es un determinante muy importante de la productividad. Y efectivamente Chile es uno de los países que menos invierte en I+D en el mundo, en investigación y desarrollo, que es una de las medidas de innovación. Solo el 0,3% del PIB es invertido en el fondo en inversión y desarrollo, que es prácticamente uno de los drivers de mayor crecimiento. Y nosotros vemos que los países que más invierten en I+D, Suiza, Corea, Israel, tienen niveles de productividad mucho mayores. Entonces también aquí tenemos espacios para avanzar y oportunidades para mejorar, que de alguna forma el día de mañana van a repercutir en mayores niveles de productividad. ¿Qué pasa con la participación laboral femenina? También se habló anteriormente de cómo la diversidad del trabajo y sobre todo la incorporación de la mujer en el trabajo hace que los países sean más productivos. Chile tiene, también están en la parte posterior en cuanto a la participación laboral femenina, y esto ha sido, ya empeorado esto en las últimas semanas con la pandemia, y explica parte de esto, y vemos los países que a su vez tienen mayores tasas de participación laboral femenina, a mano derecha, son aquellos que tienen mayor productividad laboral. Por lo tanto, también aquí hay otro espacio en donde debemos trabajar para que nos permita aumentar la productividad laboral. Y así hay muchos otros determinantes. Obviamente no voy a ahondar en todos los determinantes y cuál es su relación, pero por lo menos aquí tenemos 3 espacios muy claros en donde nosotros debemos ser capaces de avanzar y gestionar para poder tener mayores niveles de productividad. ¿Qué ha pasado con la pandemia? La verdad que la productividad, como comentamos anteriormente, es muy difícil de medir. No solamente es muy difícil de medir, sino es muy difícil de medir en pocos periodos de tiempo. Yo los datos que le he mostrado son durante series de tiempo bastante largas, generalmente con mediciones anuales, por lo tanto medir en los últimos meses lo que ha pasado con la pandemia en la productividad es bastante difícil, pero podemos tener algunos acercamientos. Y básicamente, primero en términos económicos y después quizás en términos del mercado laboral, para tener una idea a fondo de cómo ha afectado la pandemia en el mercado laboral. Primero, obviamente, la evolución del PIB, del ingreso de los países, ha caído de manera importante. Cuando vemos cómo durante los primeros 2 meses, por lo menos, ya veíamos caídas del PIB cercanas al 5%. Esto va a empezar un poco quizás a desacelerarse y quizás llegar a un punto mínimo a medida que las grandes potencias mundiales están de alguna forma volviendo a una nueva normalidad, y lo vemos como China ya lo hizo hace un par de meses, como Estados Unidos y Europa lo está haciendo ahora. Pero obviamente ha sido una caída importante. Y también vemos como la fuga de capitales desde el mercado emergente ha sido la más grande que se ha tenido, que se ha registrado, mucho más grande que la crisis subprime o que la crisis asiática. En los primeros meses la cantidad de fondos de recursos que salieron de estos mercados emergentes, más riesgosos, para irse a activos más seguros, ha sido muy importante. Y esto obviamente un impacto bastante importante. El intercambio comercial también ha sido muy afectado en los últimos años, y obviamente, en los últimos meses. Hemos visto cómo el cierre de fronteras entre los países, como la menor capacidad de transportar bienes y servicios ha afectado en que este intercambio comercial mundial también se haya visto afectado. Y también tenemos proyecciones de recesión mundial cada vez más negativas. Vemos en el caso de Chile, que está marcado con azul, las proyecciones estaban en torno a un 4%, pero recién ayer el Banco Central, su último IPOM, nos entregó una nueva proyección de recesión para este año que va desde 5,5 a 7,5%, que es básicamente la peor recesión que haya tenido Chile en los últimos 30, 40 años, básicamente. Y si las restricciones o las cuarentenas se prolongan, esa proyección del Banco Central se va a quedar aún corta y podemos tener caídas aún mayores. Por lo tanto, nadie puede dudar que el impacto en la actividad económica de esta pandemia ha sido muy importante. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Porque aquí tenemos impactos obviamente en la actividad económica, pero nadie duda que el mercado laboral ha sido el más afectado. Tenemos que en estos meses hay una destrucción de empleo muy, muy relevante. Todos los empleos que de alguna forma se generaron o se crearon en los últimos 5 años se han perdido en estos 2-3 meses. Por lo tanto, básicamente hemos retrocedido casi 5 años en creación de empleo en unos muy pocos meses. ¿Ya? Es una cifra que es bastante relevante de lo que está pasando. Y obviamente nadie puede asegurar que eso no vaya a seguir profundizándose. La tasa de desempleo también hoy en día está en niveles bastante importantes. El último dato del INE es de 9%,
pero eso obviamente esconde una serie de cifras que no se revelan fácilmente. Las personas que están con suspensión laboral, las personas que han salido de la fuerza de trabajo porque sinceramente no ven la posibilidad de encontrar un trabajo hoy en día en la pandemia, hace que la tasa de desempleo, por así decir, real sea bastante más alta. Hay un estudio reciente del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica que nos dice que en mayo la tasa de desempleo va a estar en torno al 11%, pero las proyecciones la sitúan hacia más adelante incluso por sobre eso. En el Gran Santiago ya estamos hablando de un 15% y es posible que la tasa en el país llegue a eso. Por lo tanto, nuevamente el impacto en empleo es incuestionable. ¿Y qué pasa con el teletrabajo? También en fondo ahí nos mostraban o nos comentaban cómo esto ha aumentado. En los últimos meses tenemos que de los asalariados casi el 6% ha mencionado a fondo que hace teletrabajo desde sus casas, y vemos cómo en el gráfico de la izquierda ese dato se disparó de un minuto a otro, pasando de 0,5% a casi 6%, y es una realidad que las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente. Y tenemos a mano derecha otras medidas también de un poco de teletrabajo, en donde nos dicen al menos cuántas personas al menos han teletrabajado en algún minuto de su tiempo en fondo en su casa. Y esto en fondo es personas que teletrabajan como también personas que de alguna forma siguen trabajando presencialmente, y casi el 25% de las personas han teletrabajado en algún minuto. Por lo tanto también una cifra bastante importante. Mayoría obviamente de mujeres, por sobre los hombres, y aquí hay un tema a fondo de corresponsabilidad también que se habló mucho por el subsecretario y por Felipe. Aquí hay un espacio donde avanzar de manera bastante importante y un tema muy cultural, y personas básicamente en edades en donde la productividad también es mayor. Y fondo, pero ¿cómo nosotros somos capaces ahora de traducir estos impactos en el fondo en la economía y de alguna forma en el mercado laboral en productividad? De nuevo, ¿estamos siendo más productivos o no estamos siendo más productivos? Ahí, fondo, los panelistas anteriormente, de fondo, mencionaban cómo le preguntaban a las personas, fondo, ¿es usted más productivo? Y decían, no, la verdad es que no soy más productivo, pero quizás las empresas tenían una visión distinta, y efectivamente respondían que estaban siendo más productivos. ¿Cómo nosotros nos acercamos a esto? Y básicamente, como es muy difícil de nuevo medir la productividad con cifras en periodos cortos de tiempo, aquí hay quizás algunos proxies, o fondo, algunas variables que no son directamente relacionadas, pero que nos puede dar luces de fondo de qué está pasando con la productividad o con el teletrabajo en tiempos de pandemia. Y vemos a mano izquierda que básicamente es el índice de movilidad en la región metropolitana, es decir, cómo las personas se están movilizando en la región, y obviamente hemos visto cómo ha bajado, quizás no lo mucho que necesitamos para que obviamente la pandemia de alguna forma pase lo más rápido posible, pero sí vemos que en algunos sectores la movilidad se ha reducido hasta en un 50 o un 60%, por lo tanto las personas se están moviendo menos, y obviamente están perdiendo menos tiempo en movilizarse. Y eso obviamente es un espacio de ganancia productiva bastante claro. O sea, cuando hay menos tiempos perdidos en movilización, ganamos en productividad. Después tenemos una encuesta que se hizo en Estados Unidos a un número importante de CEOs. Básicamente se les preguntaba en fondo si ellos veían que en el futuro, o cuando pasara la pandemia, iba a haber un reemplazo en estos viajes de negocio, en los business trips, por videoconferencia. Y más del 90% respondió que sí. O sea, en el futuro vamos a ver, o ya estamos viendo obviamente, cómo fondo mucho tiempo de nuevo perdido en viajes, en traslados, se va a usar mejor en un mejor trabajo. Y eso obviamente, si se hace bien y se gestiona bien, van a ser ganancias, o están siendo ganancias de productividad. ¿Qué pasa también con el uso de las plataformas digitales? Nosotros nos vamos de alguna forma, comunicar de mejor manera, o vamos a usar ese uso que no se usó en transportarse, en comunicarse o en trabajar. Y vemos a mano izquierda cómo, por ejemplo, la capitalización bursátil de Zoom, el valor de mercado de Zoom, la plataforma que estamos usando, hoy en día supera a la capitalización de las 10 principales aerolíneas en el mundo. O sea, aquí se está reconfigurando un poco la economía y los bienes y servicios que van a ser más requeridos. Y hoy en día la comunicación es claramente mucho más requerido que el transporte. Y aquí de nuevo, ganancias de productividad. Lo mismo con el uso de tráfico de datos o del uso en Internet en Chile. Vemos como en la primera quincena de marzo y en abril, y cuando no tenemos datos de marzo, el aumento de datos en Chile fue brutalmente mayor. Y de nuevo, eso deberían ser indicios de que estamos
en presencia, o que por lo menos están sentadas las bases para que nosotros, si se gestiona bien y tenemos un teletrabajo efectivo, hayan ganancias de productividad. Pero para eso necesitamos que efectivamente el teletrabajo sea un teletrabajo efectivo. Hoy en día lo que tenemos más que teletrabajo es un teletrabajo de emergencia, y lo mencionó el subsecretario en su exposición. Para que el teletrabajo sea efectivo requiere un montón de circunstancias que quizás hoy en día no se están dando. Obviamente conexiones a internet buenas, que la empresa también disponga de las mejores herramientas, un lugar adecuado, con un buen escritorio, una buena silla, obviamente con horarios o por lo menos espacios de trabajo determinados, con un líder que está al tanto fondo de cómo manejar el teletrabajo, capacitación, etc. Y eso básicamente las empresas se vieron forzadas a hacerlo de un minuto a otro. Por lo tanto, un teletrabajo efectivamente puede tener ganancias de productividad. ¿Y qué ha pasado al final yo les comentaba fondo que hay tendencias que de alguna forma la pandemia ha acelerado? Y aquí nuevamente nosotros vemos que fondo esto permite o fondo nos va a dar oportunidades para, de nuevo, tener ganancias de productividad en nuestro mercado. Y bien rápido, fondo, las últimas láminas, cómo ha afectado en el mercado laboral estas tendencias, tiene que ver con, efectivamente, se debiera haber una aceleración en la innovación y en los emprendimientos, que de alguna forma vengan a llenar espacios de personas que salieron del mercado laboral o de nuevos servicios o de nuevos bienes que están siendo más necesitados por las personas en sus restricciones, etc. La economía circular es un tema que en fondo debiera acelerarse de manera importante, y la economía de servicios, la servitización de algunos productos, como se ha dicho, y ahí obviamente vamos a requerir de nuevas capacidades, de nuevos conocimientos y habilidades por parte de las personas. Por lo tanto, aquí hay un espacio importante para avanzar en capacitar en esta nueva economía de servicios que estamos enfrentando. ¿Qué pasa también con la desglobalización? Efectivamente vemos con todas las restricciones de transporte, de movilizarse, va a haber una menor libre circulación de bienes, de capital y de personas entre países, y eso de nuevo, hay una oportunidad importante para que esa menor circulación básicamente de capital humano sea ganado en un país. O sea, Chile debe ganar ese capital humano que de alguna forma no vamos a poder traer desde afuera. Sí, esta desglobalización se profundiza en los próximos meses. Y de nuevo, mayor capacitación, mayor reconversión, son las formas que nosotros podemos incorporar o tener estas ganancias de productividad por este producto de la desglobalización. ¿Qué pasa con la digitalización? Hemos visto obviamente cómo las aplicaciones de teletrabajo, de e-commerce y de otras se están haciendo o se están expandiendo, y su uso está siendo básicamente bastante más amplio. Y aquí obviamente tenemos oportunidades de nuevo, de alguna forma aprovechar estas herramientas que la tecnología nos pone a disposición, que nos va a hacer más productivos, y no hay duda de eso. Y como colorario al final, ¿qué pasa con el mercado laboral con todas estas tendencias que se están acelerando? Para que efectivamente seamos más productivos, lo que necesitamos al final es ser más flexibles, y lo mencionó el subsecretario, y también Felipe. O sea, necesitamos un mercado laboral más flexible, sobre todo en estas situaciones de emergencia, en donde haya mayor adaptabilidad. Las personas tienen que poder adaptarse a este cambio en las tendencias, en esta aceleración de las tendencias, y tenemos que tener las herramientas para que las personas efectivamente puedan adaptarse a esta nueva realidad, y subirse rápidamente al carro en estas transformaciones, y no quedarse debajo de esas transformaciones. La polifuncionalidad también es una herramienta que nos puede ayudar, en fondo, a subirnos a estas tendencias de manera más rápida y no quedarnos atrás, y de esa forma, de nuevo, ser capaces de agarrar, en fondo, estas ganancias de productividad y obviamente hacerlas parte nuestra. Y para ello, la capacitación, y son recomendaciones o propuestas que se han hecho desde SOFOFA, pero también en una transversalidad de sectores bastante importante. Mayor capacitación, aprovechar, en fondo, las herramientas que tiene el gobierno y avanzar en nuevas herramientas y en profundizar esas herramientas, reactivación, fondo, y mayor movilidad, nuevamente, aprovechando, en fondo, que hay espacios, de alguna forma, que las empresas pueden aprovechar para que las personas u otras personas puedan hacer trabajos que hoy en día no se están haciendo. Por lo tanto, ese quizás como el mensaje final, para que efectivamente seamos más productivos,
o para que tengamos una mayor productividad laboral, de aquí en adelante debemos ser capaces de subirnos a estas nuevas tendencias, y para ello la flexibilidad y la utilidad y la polifuncionalidad son quizás las principales herramientas que en fondo debemos tener a disposición para que ello ocurra. Eso sería básicamente, así que nuevamente agradecer al equipo de Randstad por la invitación y obviamente abierto a poder responder todas las preguntas que vayan quedando. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Al igual que con la presentación de Felipe, la sensación es que tenemos grandes desafíos, ¿no? Desafíos personales, de habilidades, de manejo y también cambios culturales importantes que hacer al interior de las organizaciones. Te hago la primera pregunta, Rodrigo, que nos la hace Fernando. Nos pregunta cómo no ver afectada la participación laboral femenina si no hay flexibilidad con respecto a los diversos roles asumidos por la mujer en pandemia, que era lo que comentaba también el subsecretario al principio. A propósito de los límites, ¿qué pasa con los límites familiares cuando uno tiene un hijo menor y que no puedes poner límites? Con este grupo de mujeres son las menos protegidas psicolaboralmente. Efectivamente, lo mencionó el subsecretario, que hay un tema cultural y por eso también la productividad y el teletrabajo va a requerir en fondo que hayan cambios culturales. Eso es esencial. Y efectivamente, quizás los países donde hemos visto que hay mayor productividad son aquellos donde quizás ese cambio cultural de la corresponsabilidad está más incorporado. Y efectivamente, uno tiene que avanzar en hacer esos cambios o introducirlos. El fondo del subsecretario mencionó que quizás una forma de introducirlo de manera más acelerada es a través de regulación. Hay otras formas, pero es importante, de nuevo, que el fondo la sociedad entienda que para ser más productivo es importante estos cambios culturales de mayor corresponsabilidad, de poner también límites en la casa y en el trabajo, que también lo mencionó Felipe y el subsecretario, pero hay que entender también que lo que estamos viendo ahora no es un episodio de nuevo de normalidad de teletrabajo, es un teletrabajo de emergencia, donde efectivamente quizás el día de mañana, cuando los niños vuelvan al colegio, cuando hayan espacios de teletrabajo mejor diseñados, quizás vamos a ver todo el potencial del teletrabajo, pero para eso también obviamente estos cambios culturales se necesitan hacer con anterioridad. Gracias, Rodrigo. Aquí hay una pregunta que nos hacen por interno a Felipe, y nos plantean, Felipe, ¿cuáles crees que van a ser los principales cambios que van a tener que tener los departamentos de recursos humanos en sus procesos de reclutamiento y selección de los ejecutivos, considerando que hoy día se hace necesario un nuevo líder? Redefinir, por sobre todo los departamentos de recursos humanos van a tener que redefinir las características internas, ya sea esto combinando cuál es la línea corporativa o cuáles son los valores de la compañía, y también lo que se necesita para el mercado y para los clientes. Por lo tanto, el rol va a ser un rol de evaluar. Al principio va a ser un rol de hacer una bajada, hacer un levantamiento de las cosas que se necesitan como mercado y como compañía, y después va a ser una evaluación del desempeño exhaustiva de los profesionales, que hoy he estado conversando con muchas personas ligadas al mundo de recursos humanos de nuestro país, que ya están visualizando un quiebre manifiesto ya dentro de las compañías, en donde la gente se está enterando de compañeros que a lo mejor no están teniendo el rendimiento que debían tener. Hay gente que se está viendo claramente afectada por las habilidades comunicacionales que todavía están en carencia en ellos mismos, pero creo que el rol fundamental va a ser poder hacer este levantamiento, evaluar, preparar y tomar acciones. Sin duda alguna esto nos va a servir para quedarnos con las personas que tengan el mayor potencial para mejorar la productividad. No nos podemos dar el lujo en el tiempo que viene de poder ir de nuevo, cuando volvamos a la normalidad, volver a analizar cuáles son las características. Este es el momento en donde tenemos que analizar qué es lo que necesitamos, y por ende ya para la vuelta llegar preparado y tomar los cambios y recuperarnos lo más rápido posible con productividad. Gracias, Felipe. Nos pregunta Pamela Silva, para Rodrigo, ¿la reconversión de personas o mano de obra chilena es materia de estudio ya por algunos sectores industriales? ¿Hay datos ya de sectores en donde se esté invirtiendo en capacitaciones?
desde que comienza la pandemia? Yo creo que, a ver, sí, efectivamente un poco la reconversión es un tema, de alguna forma, la capacitación de capital humano para lo que viene. Se viene trabajando hace bastante tiempo. Estamos en un proceso que nosotros hemos llamado la Revolución Industrial 4.0 o la digitalización, que hace tiempo, en el fondo, que se viene hablando y efectivamente la empresa hace un tiempo de que ya viene un poco capacitando a las personas en, fondo, en esta nueva realidad productiva que vamos a tener el día de mañana, que tiene que ver con mucho más digitalización, mucho más inteligencia artificial y, de nuevo, mucho más espacio para que las personas puedan aportar en esos espacios. Yo diría que nuevamente la pandemia ha acelerado esos cambios y se ha visto, no tengo cifras o datos duros a la mano, pero efectivamente como empresas han empezado o han acelerado un poco la capacitación o la reconversión en estas nuevas habilidades que se van a necesitar, no solo un poco para el paso de esta pandemia, sino también para el día de mañana y en fondo para lo que va a dejar la pandemia. Y también en el fondo es importante mencionar que también hay instituciones, tanto públicas como privadas, que de alguna forma también han acelerado el ofrecer o poner a disposición estas capacitaciones o herramientas de reconversión laboral para lo que se viene. Pero creemos que obviamente es realmente importante que las personas tengan los recursos, los espacios, que las empresas pongan a disposición también de sus trabajadores estos recursos, y que obviamente también el Estado ponga también a disposición todos los recursos y todos los instrumentos que tienen a su disposición para hacer esta reconversión lo más rápida posible, pero también hacerlo de la mejor manera posible. Perfecto, Rodrigo. Mira, aquí más que una pregunta, la gente da las gracias, porque fíjate que de repente partimos hablando de la productividad como si fuese algo que se domina fácilmente, digamos, pero hay varias personas que nos preguntaron acerca de cómo medir la productividad, y aquí estamos volviendo a lo más esencial, en el fondo, de qué indicador ponemos, pero esto va a depender evidentemente de cada industria, de cada empresa, pero la invitación es aquí, bueno, con lo que nos entregó también Rodrigo, poder empezar a definir estos indicadores que nos permitan en el fondo mantenernos competitivos en el mercado, sobre todo en el que nos encontramos. A Felipe nos están preguntando, Alejandro, ¿esta humanización del trabajo permanecerá post pandemia? Esperemos, ¿no? Que haya un cambio de fondo. Sí, yo creo que el subsecretario es la clave. Yo creo que mientras el profesional tenga más claro el rayado de cancha, las empresas tengan más claro lo que esperan de las personas, de los trabajadores estemos entregando y respondiendo a esos objetivos que se nos plantean de manera medible, cuantificable, claro que sí, finalmente podría estar esta humanización. Quizás la palabra humanización suena muy fuerte, pero también las condiciones del trabajo en Chile, y ya lo dijimos en algún minuto, en donde el profesional, ahí lo hablaba hace mucho tiempo uno de los coaches más importantes de nuestro país, Fernández, decía que el jefe chileno era visto como, para graficarlo muy burdamente, era como que estaba parado arriba de una silla y todos los demás estábamos mirándolo desde abajo. Por lo tanto, creo que hoy día el rol del líder tiene que cambiar en pos de ir logrando una sinergia más plana. Y esa sinergia plana pasa por establecer pequeñas sociedades en el día a día para sacar las tareas adelante, y es el tipo que va tirando, digamos, que va tirando el carro junto con todos los trabajadores. Yo creo, de nuevo, soy convencido de que si el rayado de cancha está bien hecho, las personas saben lo que tienen que hacer, las compañías están claras cuál es el perfil que necesitan para atender la demanda, esta humanización o este tratamiento de justicia, de un trabajo mucho más llevadero para finalmente trabajar feliz. Trabajar feliz aumenta casi en un 42% la productividad, eso ya está comprobado. Por lo tanto, yo creo que lograr estos estándares en donde todos nos sentamos mejor debiera mantenerse en el tiempo si somos capaces de rayar bien la cancha. Ok, Rodrigo, nos preguntan, ¿cómo sensibilizamos a Rodrigo y a Felipe, cómo sensibilizamos con el nivel de productividad cuando hay una reducción de jornada laboral? A ver,
Hay que tener claro de fondo también que la cantidad de horas trabajadas es un factor muy determinante de la productividad. De nuevo, hemos visto cómo los países que hoy en día son más productivos son los países que de alguna forma trabajan menos. Pero aquí está a fondo la gran discusión si es el huevo o la gallina al final. ¿Somos más productivos porque trabajamos menos? ¿O dado que trabajamos menos, vamos a ser más productivos? Y aquí es fondo donde hay que considerar una serie de otros determinantes. Entonces, es de esperar, obviamente, que en situaciones como la actual, en donde quizás el tiempo de trabajo efectivo puede ser menor, sobre todo para las personas que tienen que no solamente seguir trabajando, sino que hacer otras labores estando en la casa, como estar con los niños, etcétera, esa productividad baje, aún trabajando menos. Por lo tanto, hay que tener bien claro en fondo que las mediciones, y lo mencionó antes Felipe, en tiempos de pandemia, pueden que no sean las mejores, ¿no? Y no podemos sacar conclusiones a partir de lo que estamos viviendo ahora para el futuro. Pero sí es bueno considerarlo porque sí nos va a dar luces fondo de qué debemos mejorar para que efectivamente el día de mañana el poder trabajar menos implique que fondo tengamos ganancia de productividad y efectivamente sensibilicemos a quienes toman las decisiones, tanto en nuestras empresas, nuestros jefes, etcétera, como en el sector público, que efectivamente esos menores tiempos de trabajo, si se hacen con las medidas adecuadas, de nuevo, de flexibilidad, de adaptabilidad y de polifuncionalidad, van a finalmente resultar en ser más productivos. Perfecto, Rodrigo. Con esto ya damos término a nuestro webinar, nos queda un minutito. La invitación, en el fondo, es a dejar de ver la productividad como una necesidad de control de las empresas, sino que también como un beneficio para los trabajadores, porque el hecho de trabajar por objetivos, digamos, es un beneficio para todos en términos de que el presencialismo, el número de horas trabajadas al frente de un computador, estando en la oficina, queda de lado, ¿no? Les damos las gracias de nuevo a Rodrigo, a Felipe, bueno, el subsecretario que nos tuvo que dejar, por el tremendo apoyo que nos dieron hoy día con un tema que, como les comentaba, como empresa de recursos humanos consideramos que es vital, de manera que el impacto que la crisis hoy día está teniendo al interior de las organizaciones sea el menor posible y que estemos lo mejor preparados posible también al momento de la reactivación. Les doy las gracias a quienes nos acompañaron, les vamos a mandar un correo con las presentaciones y la grabación, así como también una encuesta para que nos den feedback y podamos seguir aprendiendo de esta nueva forma de comunicarnos a través de webinar. Un abrazo a todos, que tengan un tremendo día y a seguir hacia adelante con toda la fuerza y el ánimo. Un abrazo a todos desde Randstad para ustedes. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias y buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias, buen día. Chao, Rodrigo.